Las aplicaciones informáticas que se utilizan en arquitectura nos permiten dibujar las plantas y vistas en alzadas de un proyecto y generar el modelo en 3 dimensiones o maqueta electrónica del mismo. Si a este modelo le aplicamos materiales, le configuramos las características de la luz natural y de las luces artificiales y determinamos el punto de vista del observador, podemos obtener imágenes de más o menos realismo en función de las posibilidades de la aplicación que estemos utilizando, de la destreza de quien la utiliza y de la capacidad de la computadora con la que se esté trabajando. Este proceso de aplicar materiales, configurar la iluminación y determinar el punto de vista se conoce como render. En la jerga utilizada en el mundo del render, cuando hablamos de imágenes realistas o fotorrealistas, nos referimos a imágenes generadas virtualmente, utilizando modelos desarrollados en aplicaciones informáticas, pero que parecen tomadas de la realidad. Ahora bien, la filosofía de desarrollo de SketchUp es que sea un programa fácil de utilizar y con bajos requerimientos de máquinas, permitiendo funcionar en prácticamente cualquier computadora. Este objetivo se consigue en base a sacrificar otros aspectos. Uno de ellos es la calidad de los renders que permite obtener. SketchUp permite aplicar materiales, pero a esos materiales solo es posible asignarle algunos parámetros básicos, por lo que los resultados son materiales no fotorrealísticos. SketchUp también permite configurar luces, pero solo la luz natural y con pocos parámetros, y no permite generar luces artificiales, por lo que también la iluminación que se logra no tiene una calidad fotorrealística. Para comprender las posibilidades y limitaciones de los materiales de SketchUp, a continuación vamos a describir sintéticamente cómo se simulan los materiales de la realidad en el mundo virtual. Para poder reproducir un material de la realidad en el mundo virtual, se divide los distintos aspectos que los definen, permitiendo configurar cada uno de manera individual. En los programas de render, para organizar esta información, cada uno de estos aspectos configurables individualmente constituye un canal. El material final será entonces el resultado de sumar los efectos parciales definidos y configurados en cada uno de esos canales. Estos materiales, que se componen en base a sumar el efecto generado por un conjunto de mapas específicos, se conocen como PBR, Physical Based Rendering, o render basados en leyes físicas, porque justamente emulan los conceptos físicos de la realidad y los reproducen. Este tipo de material es el que se utiliza actualmente en los programas modernos para render realístico. Ahora bien, si analizamos el listado de canales disponibles, veremos que 3 de ellos son los fundamentales para lograr reproducir en la virtualidad la apariencia de un material opaco de la realidad: el color o textura propia del material, el relieve y la reflexión. Cuando observamos un material de la realidad lo podemos identificar en general sin problema por su apariencia y textura general. De esta manera podemos reconocer a simple vista y rápidamente si una pared tiene una terminación de ladrillo común, de piedra, de bloques de hormigón, de adobe, o si está recubierta con un revoque y pintada de un color determinado. En la virtualidad, esta característica se configura en un canal llamado difuso, en algunos programas también se llama albedo, y que suele ser lo primero que configuramos. En algunas aplicaciones, de hecho, que trabajan con render de baja calidad, como es el caso del SketchUp, este canal difuso es el único que existe. Para poder reproducir el color o textura propia del material en la virtualidad, se le debe asignar a este canal ya sea un color o una textura. El segundo de los 3 mapas principales que definen las características de un material es el de la reflexión. Los materiales de la realidad, en mayor o menor medida, dependiendo de las características específicas del material y del ángulo de incidencia de la luz, reflejan parte de los rayos que inciden sobre la geometría en la que se aplicó ese material, lo que constituye otro parámetro muy importante para lograr materiales realistas. Esa reflexión no suele ser pareja en todo el material, sino que suele ser variable, con puntos con mayor y menor reflexión debido a las características propias de la textura, a abolladuras o suciedad sobre la superficie del objeto, etc. Es por ello que para lograr materiales más realistas es conveniente utilizar estos mapas de reflexión en lugar de utilizar un color parejo para definir la reflexión del material.
En este ejemplo podemos ver que en este cubo, donde se ha aplicado un material con una reflexión pareja, vemos que toda la cara superior y la cara lateral aparecen prácticamente reflejando por completo, a diferencia de este otro cubo donde hemos aplicado un material que tiene un mapa de reflexión incluido. La información de la reflexión en la virtualidad se establece en un canal llamado de reflexión. El tercer aspecto fundamental para definir la apariencia de un material en la virtualidad es el relieve. Muchos materiales de la realidad tienen desniveles, es decir, no todos sus puntos son coplanares, sino que algunos sobresalen más o menos y otros se hunden más o menos. Incluso materiales que no presentan desniveles reconocibles a simple vista seguramente no tendrán un pulido perfecto, sino que presentarán microdesniveles difícil de apreciar para el ojo humano, pero que modifican los efectos producidos por la iluminación. La imagen utilizada en el canal difuso es una imagen plana que representa la apariencia general del material, pero que no es capaz de reproducir los desniveles. Es por ello necesario complementarla con otros canales. Para reproducir el relieve en la virtualidad, los programas nos presentan dos opciones. O modificamos realmente la geometría, generando el relieve del material, o la simulamos visualmente, pero sin modificar la geometría. Utilizando la primera opción, es decir, modificando la geometría, se obtendrán resultados más realistas, pero con un elevado costo en la utilización de los recursos, lo que significa tiempo de procesamiento significativamente mayores. Es por ello que utilizar esta alternativa solo se justifica cuando el material será aplicado a un objeto ubicado en primer plano, por lo que realmente se visualizarán las modificaciones en la geometría del mismo. Para simular el relieve del material pero sin modificar su geometría en la virtualidad, se utiliza el mapa Boon y para modificar la geometría el canal de desplazamiento. En este ejemplo podemos ver que estos cuatro cubos tienen aplicado un material similar, solo que en el primer caso no se le ha adicionado ningún canal de relieve. En el segundo caso se ha adicionado un canal llamado normal. En este caso se ha agregado el canal Boon y en este caso se ha agregado el canal de desplazamiento. Como podemos apreciar, en el canal de desplazamiento se produce una deformación de la geometría a diferencia del canal Boon y del canal de normales. Sin embargo, si lo vemos a distancia, es una diferencia que no la apreciamos demasiado y por lo tanto podemos solucionar los relieves trabajando con mapas Boon o mapas normales, que lo va a significar al programa mucho menos costo de recursos para el renderizado que el mapa de desplazamiento. Otros canales complementarios a estos tres que permiten mejorar, por supuesto, la calidad de visualización del material virtual son, por ejemplo, el Ambient Occlusion, que es un mapa en escala de grises que señala las aristas y grietas, de tal manera de permitir generar mayor sombreado en esos sectores. La metalicidad es otro mapa, también en escala de grises, que permite indicar cuán conductor, material metálico, es cada punto del material. El mapa de refracción, por supuesto, cuando se trabaja con materiales transparentes o translúcidos. Como vemos, algunas de estas características serán definidas en un canal específico y único, como es el caso del difuso o el mapa de reflexión, mientras que otras pueden utilizar distintos canales con funciones similares o complementarias, siendo recomendable uno u otro, o más de uno, simultáneamente, en función de las características específicas del material y de la importancia de la geometría en el que el mismo se aplicará, considerando el punto de vista definido para la escena que se está generando. Como venimos hablando del uso de los mapas para definir las características de un material, ahora vamos a hablar un poco más en detalle de lo que son los mapas y cómo se representan. Como se explicó, tanto el relieve como la reflexión, como otros aspectos del material, en la realidad nunca son parejos en toda su superficie y el material tendrá puntos que sobresalen o se hunden más o menos considerando el aspecto del relieve y tendrán puntos que producirán mayor o menor reflexión en función de las características del material y de otros aspectos externos. Para representar estas variaciones utilizamos los mapas, que no son otra cosa que archivos de imágenes. Los mapas utilizados para configurar la reflexión se llaman genéricamente mapas de reflexión, pudiendo ser mapas smoothness de suavidad o a la inversa mapas roughness de rugosidad. Y los mapas utilizados para el relieve se los suele denominar también en términos genéricos mapas Kate, que incluyen los mapas de desplazamiento, los mapas Boon y las normales. Con excepción del mapa de normales, el resto de los mapas mencionados representan la variación de intensidad de la reflexión o los desniveles del material utilizando tonalidades de grises.